con otro. Y siempre va a quedar abierto. Porque los problemas que tratan los rizomas son complejos. Y el libro fue publicado en México. Gracias a Dios he conseguido editores que pagan por mí. No son cristianos, pero son instrumentos de Dios. Entonces hay que pagar para la publicación y alguien pagó por mí. Y publicaron ese libro. En ese postdoctorado quedaron 2 libros, y un libro de compilación de todos los resultados que se hicieron en ese momento. Entonces yo pretendo pasearme en este instante, en el nombre de Dios, por estos tópicos. No sé si alcanza el tiempo, pero voy a ello. Entiendo que tengo como 6 minutos, ¿verdad? Dime. Menos que vote el PDF para nosotros. Sí, claro, yo lo traje, lo tengo acá. Perfecto. Sí. Bien, quiero hablar primero de algunas generalidades. ¿Cómo es eso de esas generalidades? Que nosotros nos hemos prestado para debates estériles. El ser humano no puede debatir lo estéril. Mire, ustedes saben bien que hay una diferencia entre un enigma y un problema, ¿sí o no? Un problema, el matemático sabe que hay una solución, a lo mejor no la tiene, o hay varias, no la tiene, pero sospecha que sí, pero no un enigma. Los enigmas corresponden a Dios. Él es el que tiene la última palabra y la primera. Entonces, hemos empezado a hacer ese debate estéril entre las matemáticas escolares y las no escolares. Porque hemos desconocido lo que se llama ese asunto de la escolaridad y lo suscribimos a unas paredes. Y bueno, y los hechos no lo dicen. Entonces ahorita no hacemos escolaridad en matemáticas porque nuestro departamento es ceniza. No, ¿verdad? No hay separación entre las matemáticas escolares y no escolares. Son nombres puestos, impuestos como ejercicio de poder. Y nada más. Mire, Georges Papin, no sé si lo recuerdan, un gran matemático belga que aportó mucho a las matemáticas en Argentina. Él lo dijo claramente en una entrevista que le hacían allí y dijo que los niños e individuos que han estado bloqueados para aprender matemáticas han estado bloqueados también en su personalidad. Un niño que no aprendió matemáticas se siente disminuido en sí mismo como individuo. Y se puede hablar, pues, de una relación profunda entre el conocimiento matemático y la personalidad. Pero influye mucho cómo piensas la matemática. Si la piensas secuestrada en el claustro solamente de los algoritmos y demostraciones, así será su personalidad. Y en esa entrevista, que bien vale la pena revisarla, él decía que la matemática es un arte de pensamiento metacognitivo profundo. Claro, la matemática es una ciencia, ¿no? Pero es como decirle una de sus esencias y negarle las más maravillosas. Nosotros no podemos coartar lo maravilloso. Si usted tiene un novio y lo carga escondido y no lo lleva a pasear con sus amigas y no lo saca a bailar en grupo, ya después de un año, ¿es sospechoso o no es sospechoso? ¿Qué está pasando con ese novio? Usted no puede tener la matemática, usted tiene que ser un portador maravilloso de la matemática y el convencimiento de cómo ella es la huella de Dios en la creación del universo. Y si no creemos en Dios, ¿quién es ese creador tan magnífico que modela el universo? Bien, en ese engranaje podemos considerar que el universo es una unidad indivisible, que entre conocimientos y saberes, ¿por qué distinguimos eso? Estamos hablando de la distinción colonial. Voy a explicar por qué. Un niño que va a los primeros niveles a aprender matemáticas, el profesor le enseñó el símbolo del 1. Se lo dibujó. El niño trata de hacerlo. Pero el profesor ignora que ese niño conoce miles de unos que están por allí, pululando en su vida.
Ese niño conoce más de uno. Ese niño sabe clasificar, sabe cuántos carritos tiene, sabe cuándo se le pierde uno, sabe cuál es el más veloz. Sabe de competencia, atención, sabe de reglas del juego. Pero esos conocimientos, que yo creo que son conocimientos, se llaman saberes. ¿Saben por qué se distinguen? Porque se minimizan. El conocimiento es el que se legaliza en las instituciones, en los libros. ¿Quién lo legalizó? Tenemos que tener cuidado con quien legaliza algo. ¿Con qué intención lo legaliza? Jesucristo, nuestro liberador, magnífico y perfecto, no nos coartó. Jamás nos coartó. Nos dio su sabiduría y nos dio a beber de sus aguas tanto a pecadores como a no pecadores. Cuidado con quien nos coarta. Entonces ese niño que va a tener un proceso de concreción a abstracción, esos procesos no se separan. Pero el niño no tiene conocimiento de que sabe de abstracción, es el símbolo del 1, hasta que pasa de los 11 a 12 años. Resultado de la matemática, por cierto, junto con Piaget. Pero el profesor le impone el símbolo y el niño se siente enajenado y comienza una historia de rechazo. ¿Y creen ustedes que yo le puedo enseñar a alguien que tiene hambre? ¿A alguien que tiene dolor? ¿A alguien que está enfermo? ¿Le podré enseñar a alguien que no quiere aprender? ¿Podré obligarlo? Entonces, esos procesos han sido muy delicados y han coadyuvado a la crisis de la enseñanza de la ciencia más importante de la humanidad, por la cual se puede llegar a cualquier otro conocimiento. Créanlo, ustedes lo saben. No oculten ese poder. Bien, entonces en esa colonialidad, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, los filósofos eran matemáticos, los matemáticos eran filósofos, pero eso era ¿dónde? En la época antigua. La modernidad, el proyecto colonial, se queda con una filosofía moderna y obvia la filosofía antigua. Que entre otros buscaba con la filosofía y la matemática el arché, el origen de la vida. Imagínense la esencia que manejaba la matemática, el origen de la vida. Y Pitágoras decía, no, el origen son los números. Heráclito decía, no, que el origen es el devenir. Alguien, Tales de Mileto dijo, el origen es el agua. Y Genofante llegó y dijo, no, el origen es la palabra de Dios. ¿Por qué Dios creó con la palabra? Ay, que no estoy de acuerdo, no importa. Así fue. Las pruebas están. Porque nosotros debemos aprender a respetar todo, así no estemos de acuerdo. Ojo, el hecho de respetar no quiere decir que vamos a compartir ideas que nuestro corazón nos niega y que las evidencias. Bien, entonces, miren, por ejemplo, se separa la naturaleza del ser humano. Pero es que nosotros tenemos una naturaleza que nos acoge. Nosotros negamos esa convergencia, saberes científicos, saberes negados, y peor aún, con la ciencia vienen a la muerte de Dios, es decir, niegan la figura de Dios. Pero nos olvidamos que los más grandes matemáticos de la historia, como Pascal, han sido cristianos. ¿Por qué Dios ha dado mayor exactitud al cristiano? Porque hay algo que da sabiduría, que se llama sabiduría, que no es la simple inteligencia. Tenemos que tener cuidado con las palabras que tienen mucho poder. No, que tú eres inteligente, sí, pero eres inteligente no ético. Eres tan inteligente que puedes plagiar a la perfección y robar el banco con la mayor seguridad, si eres inteligente. Pero no usas sabiamente la inteligencia. Hay una gran diferencia. Cuando aparezcan palabras por allí, poco a poco las iremos entendiendo. Diatopía es que ahora yo quiero regresar a la unidad de eso, que la abstracción no se separa de la concreción, que la teoría no se separa de la práctica, ¿no? Que lo múltiple no debe separarse de lo transdisciplinar, y así vamos manejando eso. Regresar a la concordia que llamaba Heráclito de la filosofía antigua, que eran los opuestos, pero que no son tales opuestos. No hay oposición entre abstracción y concreción. Hay una unidad
No hay oposición entre teoría y práctica, hay una unidad. No debe haber preferencia entre uno y la otra, ya no se separan. Ese es un matrimonio donde van los dos juntos para arriba y para abajo. Ahora yo me empeño en que convidarlo para la fiesta de mi boda solo a él. ¿Qué hago? Yo creo una crisis en este matrimonio. Bien, en esa concordancia entonces nos vamos a razonar en el pensar. Por ejemplo, se negó en la matemática occidental, vean los nombres que tienen tanto poder. Si la matemática legado a la humanidad, como yo la concibo occidental, y entonces la del sur, y la del norte, y la de Asia. ¿Qué pasó con eso? ¿Ve? Se negó que la razón se aloja no solo en la mente, sino también en el espíritu, en el alma, que no muere. Son energías que hablan del resultado de la física sistémica. Y ya nuestro Señor Jesucristo había dicho que nuestra conciencia, alojada en el alma y en el espíritu, no muere, por eso trasciende. Y por eso entonces muere el cuerpo y podemos tener otro cuerpo y recordar toda nuestra vida pasada. Es la física sistémica. Claro, pueden acudir a la Biblia para... Los que somos cristianos queremos siempre ir a la Biblia, porque reconocemos, mire, tenemos que tener cuidado. Nosotros amamos la Navidad, queremos mucho a ese niño, pero resulta que en nuestro corazón no obedecemos los mandatos de ese niño, no lo reconocemos como tal. ¿Cómo es eso? Mucho cuidado con todo esto, claro. El sentir se provoca. Y muchas veces, si somos adultos y sabemos separar el rechazo del odio y de nuestras bajas pasiones, podemos motivarnos a ir a otro lado. Donde quiera que ustedes vayan, van a conseguir matemáticas. Cuando estuve en mi primer doctorado en innovaciones educativas, que se creó la tríada matemática, cotidianidad y pedagogía integral, ese primer día me sentí como, ¿cómo es el dicho ese? Cucaracha en baile de gallina, ¿no? Fue tremendo. Casi me voy ese primer día ese doctorado. Porque yo quería un doctorado en matemática, pero nada, que la UDO me daba la beca, entonces bueno, ese doctorado tuvo la oportunidad. Pero me fui a como un helado a pensar. Siempre he pensado que los helados me hacen pensar mucho. Y me consigo con el filósofo que comenzó a darnos clases. Y dijo, profe, pero por favor, usted es matemático, y yo creía que usted era inteligente. Es lo que me dijo. Ajá, ¿y por qué me dice eso? Con mucho respeto, es un filósofo egresado de nuestra universidad, no quiero decir el nombre, un gran hombre, que también fue matemático. Y usted no sabe que la filosofía y la matemática es lo mismo. Usted conoce una moneda con una sola cara. ¿Y qué me quiere decir? Váyase a leer la historia de la matemática y la filosofía. Listo. Listo. Cuando comencé a leer, me sentí esa frase que me sigo sintiendo hoy, yo solo sé que no sé nada. Bien, entonces tenemos necesidad. Yo les hago una pregunta acá. ¿Hay un elemento común entre un conjunto y su complemento? Piensen. ¿Hay algún elemento común? Julio, ¿tú crees que hay un elemento común? Y ustedes se olvidan del conjunto, del vacío, que puede ser conjunto y elemento. ¿Y ustedes no sabían que el vacío es el elemento más importante de la teoría conjunta? Yo dije si había un elemento común. ¿Concordamos que hay un elemento común, sí o no? No me pueden decir que no pertenece a los dos conjuntos, a A y a su complemento, porque pertenece, ¿sí o no? ¿Para qué usamos eso en la filosofía? Para concordar los contrarios. El profesor ya como que no está de acuerdo. ¿Pertenece al vacío a cualquier conjunto, profesor? Su conjunto, es un subconjunto, claro, no es un elemento. Hay una diferencia enorme. Bueno, usted puede pensar. La relación de pertenencia es importante. Ya va. El vacío se mueve, el elemento, el conjunto vacío hace papel de conjunto, pero no pertenece al conjunto como sí. Es un subconjunto del conjunto. ¿Y cuántos elementos tiene?
Ah, eso es otra cosa. Pero ahora le pregunto otra vez, si es con conjunto, vamos a hacerte caso al asunto del conjunto. ¿El complemento y el conjunto tienen algún conjunto en común? ¿Lo tienen, sí o no? Bueno, todos los si dice conjuntos tienen como su conjunto el vacío. Bien, ¿Estamos de acuerdo? bien. Ah, Y entonces hay un conjunto común, ¿sí o no? Hay un conjunto común. ¿Para qué estoy usando esto? Yo estoy usando esto para mostrarle a ustedes que por mucha diferencia que existe en lo que es y no es, entre lo que es y no es, siempre hay un punto unitivo que no los divorcie. ¿Me comprenden la psicología? ¿Me comprenden lo que quiero explicar? Julio, ¿me comprenden? Vuelvo y digo, suponiendo que el vacío es un subconjunto, admitimos entonces que entre un conjunto y su complemento hay un subconjunto común. Eso sí, ¿verdad? Bien, entonces pueden concordarse. Se pueden concordar y no se puede, y se pueden mostrar un distintivo uno del otro. Entonces yo puedo concordar teoría con práctica, puedo concordar abstracto con concreto, puedo concordar hombre con mujer, puedo concordar Dios con ser humano, puedo concordar naturaleza con ser humano. ¿Ven lo que intento hacer? En las demostraciones matemáticas acepto lo estricto de la palabra, pero en la silogía de la comparación, en el silogismo, tenemos que ampliar el lente para comprender y dar entrada a los conocimientos que la matemática toca y que no sabemos que la toca. Bien, aquellos que piensan que el hombre tiene que obedecer y ejecutar pueden preferir al individuo que sabe mecánicamente las reglas del carro. Profe, ¿le ayudo en algo? Sí. Vea, esa interacción, ¿no? Ese complemento o la interrelación que existe con uno y otro, que usted plantea que complementa, teniendo un elemento en común. ¿Bien? Un conjunto. Ajá, un conjunto. No queremos que se nos moleste nuestro Claro, marido. bueno, un conjunto en común. Nos lleva a nosotros a pensar que la definición del universo a través de la unión del complemento y no complemento está creando un conflicto. Gracias. Gracias, maravilloso. Que no estamos aquí ganando. Oye, gloria a Dios, Dios está con nosotros. Justamente es donde quiero ir, los llevando. Claro, yo sé que estas cosas chocan. ¿Ustedes creen que a mí no me chocaron? Sí. Claro, muchas gracias, sí. Bueno, entonces aquellos que piensan que el hombre tiene que obedecer y ejecutar pueden preferir al individuo que sabe mecánicamente las reglas del cálculo. Y sabemos cuántos estudiantes hemos castigado porque no hicieron el problema por el proceso que le impusimos. Porque nosotros sabemos que hay un proceso mejor que otro, obvio, más corto, menos pasos. Bien, entonces lo dialéctico y lo dialógico no lo estamos separando. Y en ello está inmerso nuestra condición humana, nos molestamos, nos reímos, hay cosas que no nos gustan. Todo eso tenemos que aceptar. Hay una responsabilidad ética en lo que decimos. Y este asunto de la ecosofía, el saber que permea lo social, lo ambiental, pero también lo espiritual. Y por eso es que entonces, por ejemplo, la educación ambiental ha fracasado. ¿Por qué? Ha fracasado más que la educación matemática. Porque, bueno, se le enseña que hay que respetar el ambiente, cultivarlo, pero yo como ingeniero tengo que explotar allí un pozo petrolero, lo voy a reducir el proceso rápido, sin palabras técnicas, y yo voy a cumplir con ese trabajo. Y no me va a importar si daño un río y voy a dejar sin agua a un grupo de aborígenes que se alimentaban de él. Y va un proceso allí. Ya vamos a llegar a los sistemas numéricos donde nos vamos a animar un poco más. Yo quise ver su reacción y ahora me siento parte de ustedes porque es más o menos la misma que yo tuve. Bien, yo les invito a leer libros que son de matemáticas y que parece que no son. Mario Livio tiene un libro maravilloso
que se pregunta, ¿Dios es un matemático? Y él se pregunta irónicamente, ¿quién es esa matemática tan excelsa que la naturaleza le obedece y se modela por ella? También les recomiendo la Biblia. ¿Sabían ustedes que una de las primeras aproximaciones del número pi está en la Biblia? Dios creó los números y Pitágoras hablaba, tal vez no tenía la verdad, porque es que la verdad la tiene Cristo, pero cuando dijo que los números pertenecían a ese fundamento, no lo dijo todo, pero sin duda los números pertenecen al fundamento, porque Dios crea el universo con palabras de acuerdo, pero con exactitudes. Si no, vamos a ver nuestro cuerpo, cómo nos sentimos con una pequeña alteración entre ambos, con exactitudes. Entonces yo les invito con mucho respeto, con mucho ánimo. También me sentí atacada en muchos espacios, porque no se crean ustedes que es muy fácil tratar con estos filósofos, educadores, con los otros de cultura, con cantidad de gente que tiene algo. Mire, allí hay un mundo por explorar muy tremendo, y donde hay veces tenemos que dejarnos guiar por nuestro sentir pensar y simplemente explorar y vivir, nada más. ¿Por qué nos empeñamos en buscar verdades últimas? Cuando conocemos a Cristo desde su palabra, dejamos ese oficio, porque la verdad es el mismo. Bien, otro libro, humildemente coloqué el mío allí, y en este de la filosofía del sur de nuestro gran Enrique Dussel hay toda una explicación de cómo la matemática se secuestra y se impone solo desde los contenidos matemáticos occidentales. Por supuesto que no podemos obviar la geometría fractal de la naturaleza, ¿no? Y fue una marca especial. Miren cómo es la matemática de importante, que todo esto que se llama teoría de la complejidad no se pudo desarrollar hasta que Mandelbrot y toda la física sistémica usando análisis numérico y fractales se desarrolló, y las computadoras. Allí fue donde se pudo comprender mejor la teoría de la complejidad. Sintetizar. Y les voy a decir algo, la teoría de la complejidad es una teoría matemática, solo que es de los fractales, de lo que no busca el resultado, sino que entrama, complejiza y sigue como el horizonte. Bien, ¿qué son los sistemas de numeración a lo largo de esta historia? Pasado como 20 minutos de esta tortura, me van a tener que disculpar, amigos. Vamos a pensar en los sistemas de numeración a lo largo de la historia. Vamos a pensar en lo que ya dijimos, ¿no? Los mayas y los egipcios. Bien, Pedrano y Tenorio hablan de que los números son uno de los objetos matemáticos que han ido apareciendo de una manera u otra en todas las culturas. La arqueología parece confirmar que la idea de número y su utilización surge en el mundo hace más de 3.000 años. Y es 30.000 años, y es muy posible que los ordinales precedieran a los cardinales. Aunque pueda parecernos extraño, el número no surgió para contar o medir, sino para ordenar. Entre estos sistemas de numeración, una lámina de un simple repaso que podemos dejar allí para que ustedes vean después, se pueden hablar de los sistemas aditivos, de los sistemas híbridos, de los sistemas de posición, todos sistemas con símbolos. Es toda una historia tener que profundizar en esto. Y ahora vamos a un punto sumamente esencial: la historia del número cero maya negada en el epistemicidio del sur. La civilización maya es una cultura milenaria que estableció aldeas desde 1200 años antes de Cristo. Voy a obviar allí las citas para mayor rapidez. Y ciudades desde 500 años antes de Cristo. Sistemas urbanos interconectados con caminos. El inicio de esta cultura se denominó en su periodo preclásico como el primer asentamiento en Guatemala, por el año 2500 a.C.
Los primeros mayas que se establecieron en la península de Yucatán lo hicieron en el año 1600 y en Tabasco en el año 900, todo antes de Cristo. Estoy obviando en la lectura. La civilización maya es un enigma realmente, porque es una civilización sumamente importante, pero no hay nombres de creadores. Los matemáticos nos acostumbramos a decir, bueno, esto es resultado de Pascal, este es resultado. Pero cuando nos dicen que una civilización creó el número cero y que es el inventor del número cero, nos molesta. ¿Cómo que una civilización? Sí, una civilización. Ya vamos a las pruebas. En ese sistema de numeración, aquí está un mapa que, bueno, no se ve muy bien, de lo que abarca la cultura maya, no solo Guatemala, parte de México, parte de El Salvador y Honduras. Y el número cero, esta es una representación original maya, pero ellos no la representaban como esa concha aislada, sino que ellos la representaban sobre conchas de su cultivo, de la pesca, de todo lo que ellos conseguían. O sea que ellos tienen muchísimas representaciones del número cero. Y Málaga afirma que los mayas fue la primera cultura en el mundo en conocer el número cero y su abstracción, alrededor de 400 años antes de nuestra era, anticipándose en 600 años a la cultura de la India en este descubrimiento. No se olvide que a la India quien se le atribuye, mucho después de nuestro Señor Jesucristo, el descubrimiento del cero. Entre tantos bagajes de creación matemática, se le conoce por sus magníficos logros astronómicos, culturales, arquitectónicos, médicos, entre otros, y es uno de los pueblos precolombinos más atractivos del sur a los ojos de la sociedad globalizada de hoy. Los mayas, en su poderoso sistema de cálculo, pudieron determinar el periodo lunar con tan solo 24 segundos de diferencia con respecto al medido con la tecnología de hoy. Para los mayas, la notación del cero no significaba lo que es común, no hay, sino que significaba todo está. En donde aparece la categoría cero queda representado por las cantidades que están completas y que deben pasar al siguiente eslabón en la categoría matemática. Ya lo vamos a ver en los renglones y en la representación. Estas caras amorfas fueron algunas representaciones mayas que van a llevar ahorita a algunas representaciones del número cero. Y allí tenemos otra cita importantísima de la cosmovisión, del entramado del patrimonio histórico como el patrimonio matemático de los mayas. En cuanto a las diversas representaciones del cero de los mayas, que se representaron en figuras con relieve, se tiene que el símbolo más común del cero es un puño cerrado, que denota los dedos, o sea, los numerales, porque con ellos empezó a contar el hombre. Que están retenidos en un espacio cerrado, es decir, que están contenidos, integrados y completos. Ve la exactitud de lo que significa para ellos el número cero. En el asunto de los cálculos y todo, nos quedamos con esa figura. Y los programas de tecnología y todo usan esa figura, ¿no? Entonces el símbolo maya para el cero, 36 años antes de Cristo, documentado por Calderón, significa entonces terminación de la vida, cierre de un ciclo y la medida que se completa. Luego ellos, en lo que se llama códices, van haciendo toda una representación con cuestiones de su cultura, como por ejemplo mezclas de cal, y para de contar. Más adelante vamos a ver que los egipcios lo hacían particularmente, no el número cero, sino su sistema de numeración, con la tinta en papiro, ¿no? La tinta de una planta muy común a las orillas del río Nilo. Por eso entonces se van comparando estos dos sistemas. Claro, el libro tiene más o menos todo esto, tal vez el libro no tenga nada, es un intento, pero me gustó hacer el intento. El cero era necesario
necesario para su numeración porque los mayas tenían un sistema posicional. Y aquí viene lo sumamente interesante de su sistema, contrario al sistema de los egipcios que no era posicional. Y ya vamos a aplicar un poquito la estadística para ver, permutando esos símbolos de los egipcios, cuántas representaciones podemos tener de un solo número, mientras que de los mayas solamente tenemos una. Y muy delicada, por cierto, cuando veamos lo que significa su base y sus renglones. Bueno, muchas otras cosas. Aquí quise comparar en el Popol Vuh, el libro más importante de los mayas, donde hablan del cero. Y ahora todavía no les he dado el sistema numérico y ahora quiero hablar un poquito del egipcio para comparar. Bien, la civilización egipcia, toda a la orilla del río Nilo, una lucha inmensa con Israel, denigrada y perdonada tantas veces, pero denigrada por Dios, porque tenían hasta más de 3.000 imágenes, y ahí había una lucha entre lo que Dios pedía como obedecer y entre lo que ellos no obedecían. Hay toda una historia mística alrededor de esto que no hay tiempo para tratar. Esa civilización que tiene importancia para Alejandro Magno cuando llega a Egipto, ocurre casi 400 años, tal vez por 400 años, desde 322 a.C. hasta 30 años después de Cristo, ¿no? En la actualidad desconocemos el origen de la ciencia matemática en el antiguo Egipto. No parece descabellado pensar que tras alcanzar la estabilidad política en esos periodos por los cuales ellos pasaron, se desboque entonces el origen exacto de cuándo fue, así como no conocemos el día exacto ni el mes de cuándo nació nuestro Señor Jesucristo, pero conocemos el año. Por eso sabemos que estamos en 2023. Bien, ese sistema jeroglífico de los egipcios es de base 10, no posicional, en que lo que se quiere saber de ellos es que hay que sumar lo que representaba cada símbolo. Eso es lo que se quiere de ellos. ¿Cuáles son los símbolos? Y nos vamos a ir a solo una representación del sistema numérico porque hay más representaciones. Y esa palabra jeroglífica tiene que ver con seres humanos, objetos de su patrimonio histórico y cómo ellos se manejaban en torno, igual que hacían con los mayas, en torno a sus actividades. Y bueno, hay pruebas de la inmensa matemática egipcia en papiros, ¿no?, resguardados aún, que todos admiramos y conocemos. Hay un libro muy famoso que se llama de Regnier, Piensa como un egipcio, maravilloso. Y ese asunto de las escrituras, tenemos que tener mucho cuidado, porque ellos tenían escrituras demóticas, escrituras ideográficas y escrituras jeroglíficas. Nosotros vamos a pensar solamente en la más sencilla de comprender. Tal vez cuando leamos el libro o les dé el libro, ustedes revisen un poco más. Ya veo que no hay tiempo para hacer lo que tengo ahora y quiero aprovecharlo. Esta era la forma de representar los números del sistema hierático, ¿no? Una representación maravillosa. Y aquí lo importante para lo que quiero decirle hoy es cómo ese sistema jeroglífico de base 10, no posicional, obedece un solo principio de la matemática, que es sumar la disposición o representación de sus símbolos. Y aquí están los símbolos. Vamos a tratar de memorizarlos para ver rápidamente cuánto vale ese número en el sistema conocido que tenemos, ¿no?, nuestro sistema. En el sistema universal, el dedo, ese trazo representa el 1, el grillete el 10, esa cuerda enrollada el 100,
La flor de loto es una flor muy importante para ellos, que ellos adoraban, y se refería con el dios del sol. Representa 1000, y el dedo 10.000. Aquí tenemos la representación con el renacuajo. Ellos cambiaban, algunas veces podía ser un renacuajo, algunas veces podía ser otro anfibio. Y el dios El es el número más grande para representarle. Ese es el de 1.000.000. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hacemos nosotros para representar un número en este sistema no posicional? Bueno, sencillo. Si nosotros queremos representar, por ejemplo, el 4622, que es un número que está en el Museo del Louvre de París, no, simplemente comenzamos ¿a qué? A tomar, por ejemplo, si queremos, ¿con qué se representaría? Voy a regresarme los 4.000. ¿Ven? Los vamos tomando y allí vamos colocando la cuerda para ir completando los 600, luego para ir completando los 20 y luego para ir completando los 2. Sumamos y tenemos 4.622. Muy sencillo. ¿Y qué números son estos? Vamos a regresar un poquito al significado. La anterior. Entonces volvemos al número. ¿Qué número es ese? ¿Qué números son? Vea la pregunta malintencionada. Yo dije, ¿qué números son? Pretendo que me den 2 horas, pero claramente es el mismo, ¿cierto? Porque yo conjunto los símbolos. Ellos los ordenaban algunas veces para que el orden diera otra figura, porque no se olviden que ellos vivían de las imágenes. Sus imágenes los ordenaban para que dieran otra figura y tenían el mismo número. Y bueno, ahí está. Lo único importante en el sistema jeroglífico es que los números son aditivos. Nótese que lo importante es sumar la cantidad deseada. ¿Y ese número, qué número es ese? Regreso a los significados. 1.000.000. 20 millones. ¿Ve cómo fácilmente nosotros lo podemos mirar? Y para ustedes no es nada, pero nada sorprendente. Miren estos números inmensos, ¿no? Imagínense lo que significaba representar un número bajo este sistema, ¿no? Lo amplio de ello. Y ahora vamos al sistema numérico de la civilización maya. Ellos concibieron un sistema basado en la posición de los valores. La posición de los valores, que implica la concepción y el uso de la cantidad matemática 0. Aún hoy en día este sistema permanece en pie como una de las obras más brillantes del intelecto del hombre. Así ha sido clasificado. Los números mayas conjugaban el racionamiento aritmético con el pensamiento mítico religioso, con la naturaleza, con un pensamiento metacognitivo muy alto. Esa numeración vigesimal, o sea, desde el número 0 hasta el 19, incluye la cosmovisión de que al nadar descalzo contaban 20 dedos. Y el hecho de que contaran de arriba hacia abajo tiene que ver con la cosmovisión de la tierra. Y todo en la naturaleza nace desde la raíz. Entonces ellos tenían estos números, esa concha, como tomé este símbolo de una base que está allí en internet para modelar los sistemas mayas. Ese puntico representa la unidad, el número 0, y la raya horizontal representa el número 5. Solo esos 3. Por ejemplo, así sería cuando contemos, ¿no?
repetiríamos 3 punticos para el número 4, ¿no? Y así iríamos con la raya, la combinaríamos con puntos para ir al 6, 7, 8 y 9. Y así podemos ir ascendiendo. Pero vamos a ver ahora qué pasa cuando el número pasa de 19. ¿Qué pasa cuando el número va de 19 en adelante? Aquí están los primeros números que hasta ahora parece que necesitan una sola posición, ¿no? Porque se manejan con el 0, con el punto y con la raya, ¿no? Hasta que la raya se repita 3 veces, que tenemos allí el 15, y si el punto se repite 4 veces tenemos el 19. Pero ¿qué pasa después del número 19? Después del número 19 viene una de las cosas más importantes de ellos para pensar, para no engañarnos con la posición. Contando ellos de abajo hacia arriba, cada número en cada posición tenía que ser multiplicado por el resultado de 20 a la 0, 20 a la 1, 20 a la 2, hasta donde necesitaran. Por ejemplo, este número, el que tenemos a la izquierda, el primero, en su primera posición, ¿qué tenemos allí? Tenemos un 5 y 4 punticos, tenemos que un 9, ¿cierto? Pero 2 a la 0, ¿qué es? 1, queda 9. Pero en la segunda posición habrá que multiplicar ese resultado ¿por quién? Por 20 a la 1, que es 20. Entonces da 160. Y después da 240. Y miren cómo hemos llegado a 2569. Una pregunta, pero ellos habían definido ya lo que es potenciación. No entiendo. Correctamente, sí, ellos ya lo habían definido como el lugar de posición. La raíz es la posición 0, donde nace todo. Recuerden que el 0 para ellos, y por eso es 2 a la 0, y luego se van yendo hasta lo que va aumentando en posición. Su base era 20. Base 20. Y así de sencillo, sí, base 20. Exacto, es base 20 y ya. Pero la pregunta es válida porque le habla de la historia, si es que ellos ya conocían la potenciación. Bien, el número 235, miren, muy bonito, como no se ve, ¿verdad? Y el otro es el 999, ¿no? Pero ahora imaginemos por un momento que cambiamos los números en alguna posición. Ya vimos con los sistemas egipcios que no importa si yo cambio ese dedo, lo pongo para donde yo lo ponga, no importa si la flor del loto yo la cambio, al fin y al cabo yo lo que voy es a sumar los resultados, ¿de acuerdo? Pero aquí no. Aquí yo tengo que ir en la regleta buscando las posiciones. Vamos a ver este resultado que es muy famoso. Imagínense ustedes estas regletas. Estas regletas, imagínense este asunto. Allí voy saltando, subiendo de posición, aquí al número ¿qué? Al número 1. La primera regleta, ¿qué número creen ustedes que representa? No, son reglones así, verticales. ¿Qué representa? 1 por 2 a la 0, ¿cierto? Que es 1, ¿de acuerdo? Porque todo lo demás va a ser 0 multiplicado por la potencia, no va a importar. Pero ahora vamos a ir subiendo el 1. ¿Qué representa la segunda regleta? El 20. ¿Y el otro? 400. ¿Ah? 400. ¿Se dan cuenta de lo engañoso que puede ser? Pero por 0. ¿Ah? Es lo que no entiendo allí, porque es por 0 la multiplicación. Sería todo 0, 0, 0, 0. Lo que pasa es, vamos muy bien la pregunta, porque si no, no lo vamos a poder entender. Lo que pasa es que siempre vas a multiplicar, vamos a pararme acá. Después del número 19, que ya entendimos cómo tenemos el 19, tranquilamente, siempre vas a multiplicar este número por el resultado de la potencia. Ajá. ¿De acuerdo? ¿Aquí qué tiene? 9. 9 multiplicado
Ahí tengo 8 multiplicado por 2 a la 1. por 20 a la 1. Por 20 a la 1, ¿qué? Ajá, 160. Y por eso ahora que yo hice, bueno, yo quité las potencias de 2 a la 20, las quité, porque esas potencias no están en su representación. Yo las pongo para ilustrarlo didácticamente, pero si usted pide la representación de un número, ellos no le ponen la potencia. Usted la tiene que ver. Esta se tiene que multiplicar por ¿cuál potencia? Ajá. Por 20 a la 6. Y yo no pienso para nada en esto, porque está el cero, ¿cierto? Claro. No me interesa pensarlo. Pero cuando yo quito ese 1 de acá y lo coloco acá, aquí lo multiplico por ¿quién? 20 a la 1. Por 20. Y ya es 20. Sí. Este está representando a quién. Así. ¿A quién? El de abajo al 1 y el de arriba al 0. Este número, es todo un número. Al Este número representa a quién? Sí. 1. Al 1. Y este número todo, comprenda que toda esa regleta es un solo número. Exacto. Este a quién representa. Al 20. Y este al final, Caramba. Nosotros tenemos una duda, vean. Desde el punto de vista natural, nosotros, trabajando en el sistema decimal, y comúnmente el niño aprende a escribir 12, 12, 10, sin tener todavía el conocimiento de la potencia. Nuestro sistema es decimal, ¿verdad? Y cuando ellos empiezan a escribir los números, ellos no están manejando el conocimiento de una estructura como potencia en el estudio de nuestros números al escribir la forma matemática. pero este es el pensamiento mayo. Yo me imagino que es lo que yo quiero entender, porque los mayas no manejaban la potencia para escribir sus números, sino que ellos tenían la estructura así como nuestros hijos, nuestros niños, escriben 12 como 1 y 2, ¿verdad? Como estructura. Entonces, ¿cómo hacían los mayas para escribir sin manejar esa serie de potencia? Y yo creo que ese Bueno, está documentado que lo hacían y esa es nuestra función saberlo. Exactamente. ¿Se dan cuenta lo Si místico podemos es? saberlo. Bueno, observa lo siguiente. La primera posición para ellos siempre es una posición que representa en potencia el 0. Y van asumiendo 0, 1, 2 de manera muy natural. Su base es 20. ¿Cuánto aporta el 20 aquí? 20 a la 0. Pero aquí, ¿por cuál posición va? ¿Por cuál posición va aquí? 20 a la 1. Por 20 a la 1. ¿Y aquí por cuál posición va? 20 a la 2. Y usted no considera que eso nosotros lo sabemos porque manejamos el conocimiento matemático. La pregunta es, ¿y dónde tú reflejas allí la estructura de la Nosotros potenciación? sabemos. ¿No te refleja? En ninguna parte, miren. Esto que está aquí, atención, esto que está aquí y esto que está aquí es una simple ilustración Claro, para verlo. claro. Cuando un maya le representa a usted el número, ustedes pueden ver los videos en internet, le representó esto que está acá. Como usted sabe, en primer lugar, que es un sistema en base 20, ¿no? Primera cosa, en base 20, que es posicional, sabe que la raya representa a quién y que el punto representa Al 1. son 3 símbolos nada más que tiene para representar. Entonces usted simplemente sumó lo que representa cada lugar en el renglón y lo multiplicó por 20 y su potencia. Esa es la manera de yo hacerlo. Y yo quería que usted viera lo místico, porque ese mismo interrogatorio que usted tiene lo tengo yo. Claro. Ahora, lógico, nosotros pensamos así, es nuestra manera y esa inquietud es maravillosa. ¿Saben por qué? Porque ahora no se le va a olvidar esa inquietud y va a querer averiguar qué pasó allí. Y le hago ese planteamiento porque recuerden que, por ejemplo, en la parte binaria, cuando nosotros empezamos a aprender a escribir los números a través del 0 y el 1, que es el que maneja la computadora, claro, la estructura binaria, como posicionar, nosotros la hacíamos y desarrollamos como matemáticos que son. Bueno, no digamos como matemáticos, sino por el conocimiento matemático que tenemos. Pero si dentro de esas características, así como nosotros al principio conocemos los números del 0 al 1 y empezamos a escribir 1, 12, 20, 30, 520, tal vez si alguien hubiese conocido la forma binaria, entonces escribiera 12 con 0 y 1. Entonces, ¿cómo ellos tenían esa concepción para escribir 12 con esos simbologías tan automáticas o tan claramente 2500? Maravilloso. Claro, ahí no te Maravilloso.
ese concepto de base que tiene, que se habla de base, eso, Sí. me imagino que eso fue alguien, algún matemático, investigador de esa Yo estructura. solamente le voy a decir que el creador del sistema maya fueron los mayas. Sí, estamos claros de Fueron los mayas, es una civilización entera, una compleja y desarrollada. convergencia. Y el matemático nos choca mucho, claro que nos Sí. choca. Pero fue así, aceptemos que es diferente, ¿de acuerdo? Como al principio nosotros empezamos a escribir Lo la que palabra pasa es que ella lo estaba aplicando de manera más pedagógica, pero ese era el sistema maya. Exacto. Sí, Ellos entendían a su manera, porque era su Es como la manera. conversión de allá a lo actual. Exacto, pero por pedagogía. Por los cultivos, por los cultivos. Yo pienso que así como nuestro sistema decimal tiene implícito el sistema de potencia, Ajá. por ejemplo, yo 123, Claro. implícitamente está el 100, que es 10 a la 2, por 1, más el 2, por 10, más el 13, que es 10 a la 0. Ahí está implícito, es decir, hablando un poco de esos términos pedagógicos, al muchacho se le instruía imaginativamente, ¿no? Para decirlo de alguna manera, ese sistema posicional. Digo yo, ese es mi pensamiento, no estoy diciendo que es la verdad, ni que mañana van a decir, no, ya se metió el biólogo y descubrió que no. Que así como nosotros lo hacemos, el 123 ya tenemos psicológicamente establecido que ese es un sistema en base 10. Yo me imagino que ellos en su cultura ya tenían automáticamente establecido ese sistema y quizás no lo leían como 2569, sino leían como, qué sé yo, la concha más o menos. Además lo leían en su propia lengua, ¿no? Claro, además, gracias Julio. Gracias. Viste que no siempre nos peleamos por el vacío, ¿te das cuenta? Que nos tenemos más convergencia que divergencia. Aquí está el Vean, profesor y que ustedes parece- sabían, por ejemplo, por qué los mayas usaban números tan grandes, porque esta potencia dispara el número. Claro. ¿Por qué lo usaban tan grandes? Exacto. ¿Para qué ellos necesitaban cifras tan grandes? ¿Por qué? Porque ellos comercializaban con cacao. Y no ocurría lo Café. mismo con los romanos. Los romanos tenían un sistema bueno, de espada y de escudo nada más. Ese era su sistema, que ahorita lo estamos viviendo, pero con bombas. Pero hay que pensar, cuando uno habla de esto, hay que pensar, por ejemplo, en base a 60, porque recuerden que hubo un sistema de numeración babilónico, ¿no? Si no me equivoco, Claro. en base a 60. Yo me imagino que el número era basado en 10, es decir, por lo escribía en base a 60 y después lo pensaba en 10. No. Me imagino que había una manera de que se presentaba el número y lo leía. Era M, ¿qué tal? ¿Verdad? Entonces ese muchacho sabía que eso era 200, era 20. Bien, muchas gracias. Vamos a seguir y seguimos hablando. Gracias, Julio. Bueno, ya hablamos aquí de lo delicado de cambiar de posición un número. Con los mayas no se juega con esa posición. Con los egipcios sí. No, lo estoy diciendo de la mejor manera. Y aquí está el cálculo, ¿no? Ese cálculo lo puse en una tabla para que ustedes vieran qué le va pasando a ese cero, ¿no? Cuando va subiendo allí. Y aquí hago una explicación transversal, ¿no? De la diferencia, de cómo se va viendo. Tal vez aquí lo comprendamos un poco más, cómo ellos van desglosando cada posición en un número maya. Y hay una tremenda sorpresa para quien desvirtúe el hecho de que el sistema maya es posicional. ¿Okay? Cuidado con la posición. Por ejemplo, ¿qué número es este y qué número aquel? ¿Lo vemos claro, rápido? Ya le quité allí lo didáctico para que ustedes lo entendieran. Lo vemos claro, ¿verdad? 1111, ¿lo vemos? Sí. ¿Sí? Y aquí vemos al otro número. ¿Qué otro número es ese otro que está ahí? Esos tres primeros ceros no hacen nada. Pero ese 1 se va a multiplicar por 2 a la quién. 20 a la 3. Por 20 a la quién. A la 3. A la 3. 0, 1, 2, 3. 20 a la 3. ¿De acuerdo? Miren lo engañoso que puede ser el asunto. Ahora vayan pensando si quisiéramos categorizar la suma de los números mayas. Hay un video que tengo por ahí en internet. Hay veces uno comete osadías y el ser humano debe ser osado.
Bueno, si coloco allá ese puntito al final y los tres lo subo para allá. No puede. ¿En cuál hablas, Joaquín? ¿En el segundo? No, en el segundo. Esa figurita que se te ve ahí. Coloco el puntito ese al final y los tres. Ah, si al final hablas abajo. Abajo. Si lo colocas abajo, representa un 1 multiplicado por 2 a la 0. 20 a la 0. Por 20 a la 0. Alguien me hizo un lavado ahí de 26. Y sería 1. Y los otros 0. Pero mira cuando el segundo jugué con él y lo puse allá de cuarto. Mira lo que pasó. ¿No? Bien. El profesor Lemus se está riendo porque en ese postdoctorado de enseñanza de la matemática y de colonialidad, él es el educador, doctor en educación de nuestra Universidad de Oriente, pero él hizo ese postdoctorado porque él es gran conocedor de la matemática de educación básica y educación media. Y él hizo el postdoctorado y bueno, realmente fue muy hermoso porque teníamos estas discusiones y necesitamos días y días de discusión. Y las discusiones con respeto siempre son buenas. Siempre han sido buenas las discusiones con respeto. Bien, una curiosidad en el conteo y las probabilidades de los números mayas y egipcios. Para quienes saben estadística básica, todos lo saben de bachillerato, permutación por repetición. Observa ese número. Tenemos 14 símbolos que se pueden intercambiar de 14 maneras y conociendo el principio de multiplicación, 14 factorial. Cada símbolo lo puedo intercambiar de cuántas maneras? De 14 maneras. Pero ojo, si yo intercambio la flor del otro entre ellas mismas, ¿qué tengo? La misma representación. Por lo tanto, tengo que ir pensando en quitarle ¿qué? 4 partes. En quitar, muy bien, igual con la flor del otro. Y ahora ese número, ahí tengo que ir pensando que las 6 cuerdas se intercambian de 6 maneras, que estoy haciendo el proceso didáctico que está en el libro, que las herraduras se intercambian de 2 maneras, los trazos de 2 factorial. Entonces ese número, que es 4622, que los mayas lo representarían de una única manera, los egipcios lo representarían de 14 factorial entre. Vean que ellos siempre iban a esa esencia, porque ellos al fin y al cabo lo que querían era una imagen. Por razón adoraron hasta 3000 imágenes. Y no se olviden que cuando ordenaban las cuerdas y todo, y ordenaban, qué sé yo, la flor del otro, tenían otra imagen. Entonces, ese número para los egipcios, 4622, se puede representar de 13.873.860 maneras posibles, jeroglíficos posibles. Como ustedes saben que me apasiona la estadística, yo quise. Entonces aquí está una generalización, que si tenemos un número maya que se representa con n mayúscula símbolos y cada uno se repite tantas veces, entonces tenemos la generalización. ¿Ok? Se lo pasé muy rápido. Yo quisiera tener más tiempo, pero estoy respetando que vienen 2 compañeros a exponer y que comenzamos muy tarde. Ahora ven que siempre voy a conseguir la excusa. Entonces ahí está la generalización, ¿no? Si un número maya se representa de n con n mayúsculas símbolos, entonces indudablemente que tenemos, si cada símbolo se repite ese número de veces, A veces, B veces, C veces, D veces, entonces ahí tenemos la permutación general, ¿no? Pero los mayas no, cuidado con los mayas. Y bueno, ahí tenemos esa alerta de que es un sistema posicional, vuelvo a reincidir en ello. Y en los mayas siempre importa la posición. La posición, vean que tenía este numerito, ¿y qué hice? Intercambié. ¿Cuál intercambié? La primera por la segunda. Tenía 4622 y ahora vea para dónde fui a parar. 4451 con un simple intercambio de posición. Bien, señores, apreciados amigos, los quiero pensar como esos compañeros de clase o esos profesores
que le querían jalar la oreja a uno, como un profesor que está acá muy querido, el profesor Manuel. Los quiero pensar siempre así ustedes. Y siempre los pienso, sí, pero eso fue en el posgrado por allá, pero no pudo, quiso, no ve que yo dije que quiso. Los pienso así a ustedes siempre, los extraño mucho y amo lo que hago, no importa qué tanto pueda llegar, porque mi intento es un camino alargado. Y en el libro de las matemáticas del amor y la amistad está este poema. Me gustaría 2 personas que lean el poema, versos libres. Versos libres. ¿Quién lo quiere leer? Y nos despedimos con 2 poemas y se acabó. ¿Quiere leer? Nada más. Moisés, ¿quieres leer el Puedo primero? leer, pero lo que pasa es que no se ve completo. No se ve. O sea que yo voy a tener que leer. ¿Qué más? Bien, el poema número 3 se llama el número pi. Y lo voy a leer, no a sentir. Dice: te amaré hasta cuando el número pi se quede sin cifras decimales. Hasta ese entonces, de manera irracional, mi corazón latirá por ti. Desde que la época de Pitágoras, ya mucho antes, mi imaginación contaba las cifras de mi amor por ti. Cuando nacer era la utopía de saber lo irracional del número pi. No importa si el tiempo pasa, no importa si damos vueltas, cuán ángulo impetuoso buscando lo negativo de los cuadrantes de la vida. Aún así, el número pi sigue infinitamente como mi amor por ti. Excelente. Bien. Bueno, y no podía escribiendo ese libro me consigo con un gran músico matemático, Moya, el apellido es el nombre, Moya, empleado de la universidad. Julián Moya. Y me interpeló: profe, pero usted se pasó. ¿Y por qué? ¿Usted no se le ha ocurrido hacerle un poema a la madre? Yo dije: ay, si Livia, menos mal que todavía Dios no la va a resucitar, porque ¿qué me diría Livia ahorita? No hay poema para la madre. Y llegué pensando a la casa en un poema para la madre. ¿Y con qué creen ustedes que comparé el amor de una madre? Ustedes lo saben. Busquen su sentipensar allí maravilloso, porque estamos hablando de matemáticas, señores. Matemáticas es pensar profundo, es sentir. Dejando un poquito lo estricto, sin olvidándonos de ello. ¿No? Bueno, porque no hay mucho tiempo, lo comparé con la función constante. No importa si el tiempo pase, no importa, siempre considerar el constante amor de una madre. Y por supuesto hay un poema para Dios. Mi amado Dios, ¿será matemático? Mi amado Dios, no es que crea que tú tienes comparación, sino que partiendo de que tú eres el dueño de todas las cosas y las matemáticas enriquecen el alma y elevan el espíritu, me hacen recordarte en tu magnífica creación. Es por ello que no puedo evitar conseguir símiles de singular belleza por tu magnífica presencia. Cuando estudio matemática, mis pensamientos se elevan hasta el universo, y sus similitudes de perfección con este me hacen entender el poema más bello que de la misma vida se hace. Creo vibrar en ese abrigar que cuando puedo estar en el éxtasis más hermoso al sentir tu Espíritu Santo. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Para Dios siempre para mi amado Padre. Gracias. Amén. Le damos oportunidad para 2 preguntas. Sí, eso iba. Gracias, profesora Milagro, por su participación. Si alguien tiene alguna pregunta para la profesora, si alguien tiene algún comentario De verdad que- particular o general. De verdad que Milagro, a veces uno aprende, cada día, pasan los días, generalmente Dios uno aprende cosas nuevas, ¿no? Y te felicito para, que lees bastante, ¿oí? Esa cuestión, una filosofía, te felicito por... Gracias. Gracias. Bien, ¿alguien más? Es que nos preguntamos mucho en el intermedio. Claro. Bueno, muchas gracias a todos.
Bueno, vamos a proceder a entregarle el certificado a la profesora. Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Escuela de Ciencias, Departamento de Matemáticas, otorga el presente certificado a la doctora Milagros Rodríguez por su conferencia Sistema de Numeración Mayas y Egipcios, entramado rizomático, presentada en la clausura de la 59ª semana aniversaria del Departamento de Matemáticas. Muchas gracias.